Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Educación Bíblica, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los jueves, celebrando nuestro culto en casa, un tiempo maravilloso para poder conectar y recibir la presencia de nuestro amado Dios. Así que a todas las personas, una cordial bienvenida, a todos los que nos acompañan en este lugar, a aquellas personas que nos ven a través de estos medios, bienvenidos. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos esa oración hacia nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, hoy te damos mil gracias, Señor, porque una vez más, oh Dios, tú nos das la oportunidad de estar delante de ti, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque tal vez no somos dignos de estar delante de tu presencia. Tal vez no merecemos tu amor infinito e incondicional, Señor. A pesar de todo, bendito Rey, tú has inclinado tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo no agradecerte, mi Señor? ¿Cómo no agradecerte, mi Dios, si solo por ti, mi Rey, tenemos vida y vida en abundancia, Señor? Gracias, bendito Padre Celestial, porque sin ser dignos, tú, Señor, nos has mirado con amor y misericordia y nos has dado una nueva oportunidad para poder estar delante de ti, bendito Señor. Hoy reconocemos, amado Señor, que tal vez no somos nada, que hemos cometido muchas faltas, hemos hecho cosas desagradables delante de tus ojos, Señor, y aún delante de las personas, bendito Padre. Perdónanos si tal vez en nuestro corazón nos hemos llenado de orgullo, nos hemos llenado de altivez. Perdónanos si nos hemos llenado tal vez de soberbia. Perdónanos si en nuestro corazón hay sentimientos negativos, hay incredulidad, hay dudas, Señor. Perdónanos tal vez, Padre Santo, si al no ver, Señor, resultados en nuestra vida, dudamos de ti, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si tal vez al darnos cuenta que las cosas no están o no suceden como quisiéramos, a veces nos hemos sentido defraudados de ti o a veces nos hemos sentido desanimados, bendito Señor. Perdónanos, Padre, porque tal vez, oh Dios, no hemos puesto nuestra mirada hacia ti, Señor, sino solamente hemos puesto nuestra mirada hacia los milagros, hemos puesto nuestra mirada hacia las cosas materiales, bendito Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, si no te hemos dado a ti el lugar que te corresponde, que es ese primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Pero hoy así, Señor, nos presentamos delante de ti, con nuestro corazón humillado, Señor, pidiéndote perdón, bendito Padre, rogándote, oh Señor, que desciendas con poder, que seas tú, Señor, y te inclina tu rostro hacia nosotros y nos perdones, que quites de nosotros ese vestido sucio, Señor, este vestido manchado y nos des una nueva vestidura de lino fino, Señor, una vestidura con la que igual nosotros podamos presentarnos dignos delante de ti, Señor amado. Padre Santo, y te suplicamos que envíes a tu Espíritu Santo, ese ayudador, ese consolador que nos prometiste, para que nos convenza de pecado, para que traduzca ante ti, Señor, con gemidos indecibles nuestros ruegos, bendito Dios, porque tal vez nosotros no somos conscientes y pedimos las cosas como no conviene, pero el Espíritu Santo conoce nuestros deseos, conoce nuestros anhelos y los lleva ante ti, Señor amado, los lleva ante tu presencia, mi Rey. Dios de los cielos, gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo, Señor, que nos permite poder entrar limpios delante de ti, Señor. Poder entrar justificados delante de ti, amado Padre. Gracias, Señor, por darnos cada día una nueva oportunidad. Gracias por no tener en cuenta nuestros pecados, por borrarlos y olvidarte de ellos, Señor. Gracias por amarnos con amor eterno, mi Dios. Gracias por hacernos parte de tu redil, parte de tu real sacerdocio, Señor. Gracias, Padre Santo, por llamarnos tu especial tesoro. Tú, amado Dios, lo has dado todo por nosotros y cada día lo continúas haciendo. Por eso hoy nosotros estamos aquí, Señor, para darte lo único que nosotros tenemos, que es nuestra propia vida, Señor. Nuestra adoración, nuestra alabanza, para darte a ti, Señor, todo el honor y gloria que solamente tú eres digno, bendito Rey. Hoy presentamos delante de ti, Señor, las necesidades de tu pueblo, mi Dios, necesidades que tú conoces, Padre. Todas las necesidades que están escritas tal vez en aquellos papeles de peticiones,
todas las necesidades que tal vez han sido escritas en el grupo de intercesión a nivel mundial, Señor, pero también todas aquellas necesidades que están dentro de nuestro corazón, Señor, y que solamente tú conoces, Padre. Que seas tú supliéndolas conforme a tu voluntad, mi Rey. Que no nos des las cosas como nosotros las queremos, sino como tal vez las necesitamos, bendito Señor. Hoy entregamos a las personas enfermas, mi Dios, aquellas personas que tal vez están a punto de ser llevadas a cirugía, mi Rey, de manera especial, Señor. Hoy quiero pedirte y entregarte la vida de Joseph Gomajoa, Señor, ese bebé que tú conoces, Señor. Hoy te entrego su vida, bendito Dios, que todo salga bien en manos de los doctores, Señor, que esa cirugía, Señor, sea todo un éxito, que seas tú, mi Dios, el que haga esa cirugía, dulce Padre. Hoy oramos también, Señor, por aquellas familias que han perdido un ser querido, Señor. Aquellas familias que tal vez lo acaban de perder en estos momentos, o aquellas que ya lo perdieron hace días, que incluso años han perdido a su ser querido, pero que aún no han podido superar esa pérdida, mi Dios. Aquellos que aún, Señor, sienten dolor por ese familiar que falleció, mi Rey. Que seas tú, Padre, dando consuelo, que seas tú, Señor, reconfortando su alma. La familia Vallejo está en tus manos, Señor, y hoy que despiden tal vez ese ser querido, Señor, que sean ellos abriendo su corazón para poder recibirte a ti, mi Dios amado. Padre Celestial, tú eres grande y tú eres maravilloso, mi Dios. Glorifícate con poder, Señor, en cada familia aquí representada y en todos los que hoy nos congregamos, mi Dios amado. Padre, hoy oramos, Señor, por la necesidad de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor, para que a través de tu palabra tú llenes cada vacío, para que a través de tu palabra, Señor, tú nos reconfortes y nos permitas, Señor amado, tener esa paz en medio de la tormenta, bendito Dios. Padre Celestial, que hoy tu palabra sea esa palabra que transforma, que cobra vida en nosotros. Hoy queremos disponer nuestro corazón, Señor, para aprender de tu palabra, para luego poder ponerla en práctica, Señor, pero asimismo también poder enseñarla, Padre. Espíritu Santo de Dios, sopla aliento de vida sobre esos huesos secos. Abre nuestro entendimiento, darnos sabiduría. Permítenos hoy, Señor, a través de tu palabra, ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, mi Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche, Señor. Bendecimos esta palabra y todo lo que vamos a compartir, Señor, que sea conforme a tu perfecta voluntad. Grande y maravilloso eres tú, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como iglesia de estudio, el deseo que Dios nos ha mostrado, la visión que Dios nos ha mostrado, es que debemos conservar y preservar su palabra, porque está escrito que esa palabra pronto escaseará. Cada vez vemos menos estudio de palabra, menos enseñanza de la palabra. Cada vez más grupos cristianos se levantan, pero desorientados de lo que realmente quiere o de lo que Dios realmente enseña en la palabra. Simplemente se habla de milagros, simplemente se habla de exigirle a Dios, simplemente se habla de tomar las promesas de Dios, pero se olvida muchas veces de cumplir esos deberes que Dios nos enseña en su palabra. Y por lo tanto, entonces, aunque se es cristiano de muchos años, se ha ido alejando de la presencia de Dios. Por eso hoy vamos a compartir Éxodo 32 y el tema, lo que nos aleja de Dios. Como decimos entonces, muchos cristianos, no está hablando tanto a la gente de afuera, porque tal vez la gente de afuera no conoce o no ha escuchado de Dios, pero más que todo habla a las personas que decimos conocer de Dios, aquellos que decimos ser cristianos, aquellos que llevamos tal vez muchos años en la vida cristiana o dentro de una congregación, pero que a pesar de tener ese título como cristiano, a pesar de congregarse en algún lugar, lastimosamente cada vez más alejado de la presencia de Dios. Vamos a ver entonces en este capítulo qué actitudes o qué cosas nos llevan a alejarnos de Dios y a perder entonces esa maravillosa presencia de Él. Primero, entonces, la impaciencia. Veamos qué dice en el versículo 1 de Éxodo 32.
El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte. Así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos lo que le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. El pueblo se volvió impaciente. El pueblo estaba acostumbrado a que fuera Moisés el que hiciera milagros, a que fuera Moisés el que abriera el mar, a que fuera Moisés el que le diera agua. Y al no estar Moisés, al tardarse en ese camino, el pueblo comienza a impacientarse. Ya no espera en Dios, sino que de alguna forma, al poner sus ojos en un hombre, empieza también a dudar del poder de Dios. Al no ver a Moisés cerca, ellos dudan de que Dios pueda obrar. Ellos dudan de que Dios esté con ellos. Porque pusieron sus ojos, pusieron su mirada solamente en aquel hombre representante de Dios. Y al no tenerlo cerca, ellos creían que estaban perdidos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en el cristianismo? En el cristianismo muchas veces nos está predicando a Dios, nos está enseñando a ese Dios verdadero, nos se da a conocer a ese Dios verdadero. Por el contrario, cada líder o cada siervo, cada pastor se toma para sí mismo la gloria, se toma para sí mismo el reconocimiento y se olvida de mostrar y enseñar a su pueblo que aquel que sana, que aquel que liberta, que aquel que da y provee es Dios, es Jehová. Y entonces empieza la impaciencia en medio de ese pueblo. Entonces, cuando tal vez el pastor X no está en el culto, el resto del pueblo empieza a dudar. Empieza a crearse tal vez un fanatismo hacia los hombres. Por un lado entonces están los que están a favor del pastor X y por otro lado se forman los que están a favor del pastor Y. Y empieza a haber rivalidad entre las congregaciones, empieza a haber rivalidad entre los hermanos, porque ya no confían en Dios, ya no tienen esa confianza en Dios, sino que simplemente confían en determinado hombre, confían en aquella persona. Pero ¿qué pasa entonces cuando esa persona falla? ¿Qué pasa cuando ese pastor tal vez se equivoca? Ahí entonces los que iban detrás de ese pastor también se van al suelo. ¿Por qué? Porque no tenían su fe puesta en Dios, porque no habían entendido que es Dios el que hace todo, sino que tenían su mirada puesta en los hombres. Y ahí entonces todo se va abajo. Si aquel pastor falla, el resto de gente también falla. Si aquel pastor no está ese día para que ore por su enfermedad, aquella persona entonces no se puede levantar. Y se hace esclavo de ese pastor o se hace esclavo de ese siervo. Entonces cada vez que le sucede algo, ¿le duele una muela? No, que sea el pastor el que ore. ¿Le duele la cabeza? No, que sea el pastor el que ore. Sabemos que como siervos, que como líderes, estamos llamados a orar e interceder unos por otros. Pero debemos tener claro que no es el pastor, no es el siervo, no es el líder, no es la pastora, sino que el que hace la obra es Dios. Cuando entiendo eso, cuando entiendo que es Dios, que es Jehová el que hace la obra, entonces no importa qué pastor ora, no importa entonces qué líder es el que está levantando esa oración, porque confío en Dios. No importa cuánto se demore ese milagro en hacerse realidad, porque confío en Dios. Este pueblo estaba impaciente al no ver a Moisés, porque no estaban creyendo en Jehová. Habían visto los milagros, pero los vieron a través de Moisés. Y se acostumbraron a Moisés. Y cuando Moisés no estuvo, entonces resbalaron sus pies, entonces se echaron para atrás y empezaron a dudar. Dice, ¿qué es lo que nos aleja entonces de Dios? Nos aleja de Dios, en primer lugar, poner nuestra mirada en los hombres. Poner nuestra mirada solamente en ese siervo o en esa sierva, en ese líder o en X o Y congregación. Cuando en realidad nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos. O a veces ponemos nuestra mirada solamente en el milagro. Quiero un milagro, estoy necesitando un milagro, necesito una sanidad, necesito provisión, necesito restauración. Estoy poniendo mis ojos solamente en el milagro, pero me olvido del Dios que hace los milagros. Y aunque me congrego, y aunque estoy metida en una iglesia, y aunque tal vez voy con la Biblia debajo del brazo,
estoy alejado de la presencia de Dios. Los que estaban aquí hacían parte del pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios escogió como su especial tesoro, que los estaba sacando de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra prometida que fluye leche y miel, pero los cuales dudaban de la existencia de Dios, dudaban de la presencia de Dios, porque pusieron sus ojos en un hombre. Entonces Dios nos dice, lo que nos aleja de Él es el ser impacientes, es no poder esperar en Dios, no poder entender que las cosas que suceden en nuestra vida, todo es un proceso, que nada debe ser instantáneo. Nosotros estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo. Actualmente la vida, todo sucede súper rápido y el afán de la vida nos lleva a querer así, actuar y que todas las cosas sean rápidas. Desde la comida decimos, no, algo instantáneo, comida instantánea. A nivel de diferentes cosas, actualmente, inteligencia artificial, simplemente con dar una orden ya las cosas se dan, se le dan dibujos, se dan canciones, se dan programas, bueno, tantas cosas. Todo instantáneo. Pero Dios nos dice, no, con Él no es así. Con Él se requiere un proceso, porque antes de darnos Él o de cumplirnos ese milagro, primero tiene que moldear nuestro carácter, primero tiene que prepararnos para poder recibir eso que tanto anhelamos. El pueblo de Israel entonces estaba desesperado, el pueblo de Israel se sentía solo, se sentía abandonado porque no entendía el propósito de Dios, porque no sabía la misión que Moisés estaba cumpliendo en ese momento, que era de ir a encontrarse con Dios, de recibir esas tablas donde estarían las normas y las leyes de Dios. El pueblo desconocía eso. El pueblo simplemente veía la ausencia de Moisés. El pueblo no pensaba en que Moisés estaba sirviendo a Dios. El pueblo no pensaba en que Moisés estaba cumpliendo una misión muy importante. No, ellos lo único que veían era que Moisés no estaba. Lo único que veían ellos era que se sentían desamparados al no estar con Moisés. Entonces vemos que la impaciencia llevó al pueblo a alejarse de Dios. Segundo, ¿qué nos aleja de Dios? Nos dejamos influenciar por las demás personas. ¿Qué dice versículos 2 y 4, del 2 al 4? Aarón le dijo al pueblo, quítenle los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráigamelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio forma de un becerro y luego el pueblo dijo, Israel, aquí están tus dioses, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué alejó entonces no solamente a Aarón, sino también al pueblo? ¿Qué alejó, los estaba alejando de Dios? El dejarse influenciar por las personas. Ellos empezaron a sentirse desanimados, el pueblo empezó a sentirse abandonado, el pueblo empezó a sentirse angustiado, ya no había quien les haga los milagros, ya no había quien les abra el mar que les abra el mar, ya no había quien les dé agua de la roca. Empezaron a desconfiar de la presencia de Dios. Y entonces Aarón, que era el líder, que era el sacerdote, que era el que tenía que mostrarles y decirles, miren, no es Moisés, no es esa vara, no es el bastón, es Dios. El trabajo de Aarón en ese momento era mostrarles a Dios, al que era realmente el único capaz de suplir esas necesidades. Pero Aarón no, Aarón se deja influenciar por los demás. Aarón se deja influenciar por lo que el pueblo quería. ¿Qué es lo que sucede actualmente? ¿Qué es lo que sucede a nivel cristiano? ¿Qué es lo que sucede a nivel religioso? Hoy en día los sacerdotes, que se tiene tal vez la capacidad de hablar y demostrar quién es Dios, ya no lo hacen. No lo hacen ¿por qué? Porque simplemente se dejan influenciar por lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? Milagros. Ah, bueno, perfecto. Entonces, hagamos show de milagros. ¿Qué es lo que la gente quiere? Sentirse cómoda. Ah, bueno, perfecto. Entonces, hagamos retiros o hagamos películas o hagamos concursos. ¿Qué es lo que los jóvenes quieren? No, los jóvenes quieren sentirse
motivados y salir y llamar la atención. Bueno, entonces a los jóvenes pongámoslos aparte, a los adultos aparte. Y empieza el liderazgo a moverse de acuerdo al postor, de acuerdo a los que más quieren. ¿Qué están buscando? ¿Buscan comodidad? No, es que la iglesia queda muy lejos. No, entonces fácil, pongamos una iglesia cerquita en su casa. Empieza a dejarse influenciar por las personas. El líder, que era Aarón en ese momento, tenía la responsabilidad de mostrarles la verdad, de abrirles los ojos, pero por el contrario, se estaba dejando influenciar por el resto de la gente. Por un lado, entonces, ¿qué le estaba alejando de Dios? Aquellos que querían simplemente satisfacer sus propias necesidades y con sus comentarios, con sus murmuraciones, con sus chismes, estaban alejando a los otros del verdadero camino. Qué triste que eso no solamente sucedía en el pueblo de Israel, qué triste que eso sucede hoy en día en diferentes congregaciones. Murmuración, chismes. Es que a mí no me gusta ese pastor. Y empieza el hermanito a murmurar con la hermanita y con el otro. Es que esa alabanza no me llena. Empiezan la murmuración y empiezan a dañarle el corazón a otras personas, alejándolos de Dios. Y aquellos que están al estilo Aarón, que no están firmes, que no tienen ese corazón firme, termina cediendo a diferentes cosas. Entonces, como tercer punto nos dice, buscamos agradar a los demás. En el segundo nos dejamos influenciar, permitimos que otros influencien sobre nosotros. Y en el tercero, buscamos agradarlos. Veamos qué dice en el versículo 5. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Como decimos, el error de Aarón. Ahora estaba tratando de agradar al pueblo. Anteriormente tal vez lo hacían con Moisés, supliendo esa necesidad, cumpliéndoles ese milagro. Ahora su manera de agradarlos entonces era dándoles algo que adorar, dándoles una imagen de oro a la cual ellos pudieran inclinarse. Y dice, mañana vamos a hacer una fiesta. Les estaba dando a ellos entonces todo lo que ellos querían. Aarón se olvidó que tenía que agradar era a Dios. Se estaba olvidando que su trabajo como sacerdote era agradar a Dios. Y lo único que estaba haciendo ahora era agradar a las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces? Si eres pastor, si eres pastora, si eres líder, si eres siervo, si eres cristiano y te congregas en algún lugar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo realmente esa labor de liderazgo como Dios manda? Hablando y dando a conocer a ese Dios, o simplemente buscas agradar a las personas. Buscas estrategias de hombres para llenar tu congregación, sin importarte si eso es realmente lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le desagrada. Tristemente eso sucede. Iglesias de multitudes, congregaciones de muchísima gente, que hablan de todo, menos de Dios. Que hablan de prosperidad, que hablan de talentos, que hablan tal vez de milagros, que hablan incluso de demonios, pero se olvidan de Dios. Qué triste que hay congregaciones que hablan más del demonio que del mismo Dios. Y hacemos cosas simplemente buscando agradar a los demás. Y en ese buscar agradar a los demás nos olvidamos de agradar a Dios. Veamos qué dice Gálatas el versículo 10. Gálatas 1, el versículo 10. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo es muy consciente de eso. Pablo es muy consciente de que si trata de agradar a las personas, lastimosamente va a terminar haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pablo hace esa pregunta: ¿a quién estoy agradando? ¿A Dios o a los hombres? Y hoy deberíamos nosotros preguntarnos lo mismo. Cuando compartimos el mensaje de Dios,
cuando nos congregamos, cuando hacemos algo en nombre de Dios, ¿a quién estamos agradando? ¿De verdad estamos agradando a Dios o estamos agradando al hombre? Hago las cosas como para que los demás me vean, hago las cosas simplemente para llamar la atención, hago las cosas simplemente para que me reconozcan, para que me aplaudan. Puede ser que seas un buen siervo, puede ser que estés haciendo las cosas aparentemente bien, puede ser que tal vez lo que haces sea aprobado por Dios, pero también puede ser que lo estás haciendo con un corazón distinto, con una intención distinta a adorar a Dios. Puede ser que diezmes, puede ser que prediques, puede ser que tal vez compartamos la palabra de Dios, puede ser que hagamos muchas cosas, pero ¿de verdad lo estamos haciendo con la intención de agradar a Dios o con qué intención? ¿Con la intención de volvernos famosos? ¿Con la intención de que las personas nos den reconocimiento? ¿Con la intención de que alguien nos diga, ay, qué bien que lo haces? Si esa es tal vez nuestro propósito, estamos actuando y obrando mal y alejados de Dios. Por eso nos dice, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? Aarón era el sacerdote. Aarón en su momento era el más cercano a Dios, pero al mismo tiempo era el que estaba más alejado de Dios, porque era el que más conocimiento tenía y al mismo tiempo el que estaba haciendo las cosas de manera más equivocada. El pueblo se equivocó, pero Aarón se estaba equivocando el doble, al dejarse influenciar por los demás y al tratar o querer agradarlos. Cuarto, la terquedad es un sentimiento que también nos aleja de Dios. Veamos qué dice en el versículo 9. El Señor le dijo a Moisés, ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta que son muy tercos. Tercos. A pesar de todo lo que se ha visto con Dios, el pueblo de Israel había vivido con Dios muchas cosas visibles que Dios les permitió disfrutar y vivir. Que se abrió el mar, que sus enemigos fueron destruidos, que de la roca salió agua, que del cielo caía pan, que era el maná, Dios los alimentaba, les proveía, los cubría en esa nube durante el día, les daba calor a través del fuego, pero aún así la gente quería más. Aún así el pueblo quería más y estaba inconforme. Tercos, dice Dios. Me he dado cuenta que son un pueblo terco. Y no solamente el pueblo de Israel, no solamente eso se quedó escrito para los de la antigüedad, Dios lo escribió para todas las generaciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y así como en el pueblo de Israel había personas tercas, asimismo, en la actualidad, aún existe la terquedad en nuestro corazón. Y es a lo que Dios nos está llamando en esta noche, a que revisemos y digamos, sí, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos sirviéndole a Dios? ¿De verdad estamos obrándole a Él? ¿O simplemente nos congregamos en algún lugar, pero estamos alejados de Él? Que la terquedad entonces no nos deje alejarnos de Dios, que no permitamos que esa terquedad, que el creernos incluso a veces más poderosos que Dios, porque llegamos hasta ese momento, a creernos más poderosos de Dios. Y ya no hacemos caso. Alguien nos dice, alguien nos corrige, alguien quiere instruirnos, pero nos volvemos tercos. Creemos que la sabemos toda. Creemos que, no, es que yo ya me he leído la Biblia 1 o 2 veces, 3 veces, y cree que se la sabe todas. Un corazón terco, un corazón necio. Y Dios entonces nos está hablando que debemos dejar a un lado esa terquedad si queremos poder disfrutar de su presencia. Quinto, la ira también nos aleja de Dios. Veamos qué dice versículos del 10 al 14. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos, pues después haré de ti una gran nación. Moisés le rogó al Señor su Dios y le dijo, oh Señor, ¿por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto demostrando tu gran poder? Si lo haces, el pueblo de Egipto podría decir, los libero con malas intenciones para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya esa ira y quítate esa idea de hacerle daño a tu pueblo.
Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a los que les juraste en tu nombre y les prometiste, voy a multiplicar a tus descendientes y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. Les voy a dar esa tierra a tus descendientes, tal como lo prometí, y será de ellos por siempre. En el versículo 14, que es muy importante, entonces el Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Mire que el sentir enojo tal vez es una cualidad o tal vez es un sentimiento normal en nuestra vida. El mismo Señor nos lo demuestra aquí. Él dice que sintió ira, que en su momento se enojó y quiso acabar con el pueblo. Pero al escuchar tal vez la intercesión de Moisés, su ira se opacó, su ira se acabó y le da una nueva oportunidad al pueblo. Entonces Dios nos dice, tal vez es normal sentirnos enojados en algún momento, tal vez es normal sentir ira en algún momento, pero no debemos dejarnos dominar de esa ira. Dios muestra que en su momento sintió ira, pero que después la quitó de su corazón. Y eso mismo nosotros. Pero en cambio, a veces nos dejamos ganar de la ira, nos dejamos ganar del enojo. Sucede algo en nuestra vida y nos enojamos, y con el primero que nos enojamos es con Dios. Y entonces le decimos a Dios, yo no me voy a congregar, yo sirviéndote, y mira lo que pasa, ya no voy a ir, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar de ti, ya no voy más, me voy para el mundo. Nos enojamos y lo peor es que amenazamos incluso a Dios. Nuestro enojo nos lleva a amenazar a Dios con dejar de hacer algo por Él, con dejar de servirle o con dejar de lado su obra. Dios no necesita nada de nosotros. Simplemente Él nos ama y por ese amor nos da el regalo, nos da el privilegio de poder servirlo. Pero nosotros, llevados por el enojo, llevados por la ira, renunciamos y rechazamos ese regalo. ¿Cuántas personas han dicho, no, es que yo ya no quiero servir a Dios? ¿Por qué? Porque pasó algún problema en su familia, porque pasó algún problema en su trabajo. Y la ira, el enojo, lo lleva a alejarse de Dios. O la ira y el enojo en contra también de las personas que lo rodean. Se enoja con el esposo, se enoja con la pareja, se enoja con los hijos y cree que tiene la razón. Y se llena además de ira, además del enojo, se llena de orgullo. Y se vuelve orgulloso y no da su brazo a torcer, no baja esa ira. Si Dios, que siendo Dios, nos damos cuenta de que aunque Él sintió ira, dejó ese sentimiento a un lado y le dio al pueblo otra nueva oportunidad. Pero nosotros creemos que somos más poderosos que Dios y que no podemos dejar el enojo. A veces sucede algo en nuestra vida y decimos, no, es que yo eso no lo voy a perdonar. No, es que yo no le voy a dar otra oportunidad. Y se enoja con las demás personas. Veamos ahí qué nos dice Efesios 4, el versículo 26. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. En la otra versión dice, airaos, pero no pequéis. Dios de alguna forma nos da la licencia de poder enojarnos. Dios sabe que como seres humanos vamos a sentir enojo. Así como Él en algún momento sintió enojo hacia su pueblo, sabe que nosotros también es una emoción que tenemos que vivir o que soportar. Pero nos hace esa aclaración, airaos pero no pequéis. Está bien enojarse, pero no se dejen dominar de ese enojo. Está bien que sintamos ira en algún momento por algo que pasó, por algo que vino en nuestra vida, pero no está bien que por esa ira hagamos daño a alguien. No está bien que por esa ira nos enojemos o nos alejemos de Dios. No está bien que por esa ira y ese enojo hagamos daño a nosotros mismos. ¿Cuántas personas tal vez se dañan a sí mismas? ¿Cuántas personas por enojo se dan golpes contra la pared? ¿Cuántas personas por enojo tal vez se cortan, se lastiman, se jalan el cabello? Entonces Dios dice, airaos pero no pequéis, que esa ira no los sorprenda enojados.
en la noche. Sí está bien enojarse, sí está bien sentir tal vez esa inconformidad, está bien sentir tal vez esas diferencias entre las personas, pero que llegue la noche y que podamos ponernos a cuentas, que podamos llegar a un acuerdo. Eso es lo que Dios nos dice, que la ira no nos aleje, porque al alejarnos de las personas también a veces nos alejamos de Dios. Se enoja con la esposa y el que paga los platos rotos es Dios. Se enoja con el esposo y no le quiere hablar al esposo, pero al mismo tiempo tampoco le ora ni le habla a Dios. Entonces la ira nos hace alejarnos de Dios, pero también nos hace alejarnos de las personas. No dejemos entonces que esa ira y ese sentimiento tan negativo nos gobierne. Es normal, como decimos, es normal sentir esa emoción en nuestra vida, en nuestro corazón, pero no es normal que nos dejemos dominar por ella. Sexto, le echamos la culpa a las demás personas. Nos alejamos de Dios porque creemos que los otros son los culpables. Veamos que dice versículos 21 y 22. Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que lo hayas llevado a cometer un pecado tan grande? Aarón respondió, Señor, no te enojes conmigo. Tú sabes que este pueblo siempre está dispuesto a hacer el mal. El versículo 23. Ellos me dijeron, haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Entonces yo les dije, sí, si alguien tiene oro, quítenselo y entréguenmelo. Luego lo arrojé en el fuego y salió este becerro. Miren lo que dice Aarón entonces. Aarón se había alejado de Dios y había alejado también al pueblo. Pero para él era más fácil culpar al pueblo y decir, no, es que fueron ellos fueron los que me dijeron. Ellos son los culpables. Y lo peor es que le dice a Moisés, tú sabes este pueblo cómo es, tú los conoces de tercos que son. Yo solamente les dije que bueno. Él aleja al pueblo, se aleja él de Dios, pero culpa a los demás. Ellos me dijeron, y yo les hice caso. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios y le echamos la culpa a los demás? Es que es por culpa del hermanito que no me saludó. Es por culpa de la hermana que no me hizo caso. Yo fui a la iglesia, pero como no me saludaron, como no me hicieron caso, y empieza a culpar. No es mi culpa, fueron ellos los que no me saludaron. Yo fui, pero es que ese pastor no ora bonito. Pero es que esa alabanza no me gusta. Pero es que esas danzarinas como que no danzan bien. No es mi culpa que esté alejado de Dios, es culpa de ellos. Es culpa del pastor, es culpa de la pastora, es culpa de las danzas, es culpa de la alabanza, es culpa del ujier, es culpa de todo el mundo. Menos de sí mismo. Menos de su acercamiento a Dios, de su relación con Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? El culpar a otros, el no ser responsables de nuestros propios actos, el no ser responsables de lo que realmente nos toca hacer en la presencia de Dios. Cuando no entendemos eso, cuando creemos que todos son los demás, me olvido de Dios y simplemente veo lo que hacen o dejan de hacer. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo no me congrego porque para ser como ese hermano, mejor no? Culpando al otro. No es que ese hermano como es, no es que esa hermana como es, y culpa, reniega, critica y no se da cuenta de sus propios errores. Está alejado de Dios, simplemente porque ve los errores de los otros y no ve los suyos propios. Está alejado de Dios porque le echa la culpa a los demás y no asume su propia responsabilidad. Y ya para finalizar, el último punto nos dice la falta de autoridad. ¿Qué dice en el versículo 25? Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos, porque Aarón no los había controlado. ¿Por qué entonces ese pueblo estaba alejado de Dios? Porque no había autoridad. Porque dice, Aarón no supo controlarlos. Aarón, que era el líder, Aarón, que era el más capacitado, que era el sacerdote, se hizo a nivel del resto del pueblo. El pueblo quejándose y Aarón diciendo, sí, bueno. El pueblo quejándose, renegando de Dios y Aarón, bueno, entonces tráiganme, yo les hago el becerro. El pueblo alejado de Dios y Aarón diciendo, es que son ellos, yo les hice caso.
¿Dónde estaba la autoridad de aquel siervo? ¿Dónde estaba la autoridad de Aarón como sacerdote? No hubo autoridad. Él no les habló de Dios. Él no dio ni puso a defender el nombre de Dios ni a darlo a conocer. Simplemente se quedó callado y se dejó dominar por lo que otros decían. Dios hoy nos está haciendo ese llamado de atención. Por eso este capítulo no era para, no era para los de afuera, no era para los que estaban afuera en el mundo, era para el mismo pueblo al que le estaba sucediendo eso. Y Dios hoy nos dice a nosotros eso. Tal vez hay muchas personas que están alejadas de Dios porque no lo han conocido, porque tal vez no se han acercado a Él, porque nadie les ha hablado. Pero nosotros, siendo cristianos, algunos de muchos años, preguntaríamos entonces, cristianos de tantos años, ¿cuántos años en la iglesia? 5, 10, 15, 20, nacidos incluso en cuna cristiana, pero alejados de Dios. Alejados de Dios porque no he entendido que con Dios es un proceso, porque no he entendido que las cosas con Dios son muy diferentes a como son con los hombres. Pablo decía eso, si yo sirvo a Dios, no puedo agradar a los hombres, porque si agrado a los hombres, voy a dejar de ser siervo de Dios. Nosotros entonces, por el contrario, queremos agradar a los hombres. Queremos agradar a todos aquellos, que nuestra iglesia tal vez esté llena de multitudes, que nuestra iglesia esté llena de gente, y por eso entonces ya no se comparte la palabra. Por eso en muchos lugares, en muchas ocasiones, ya no se comparte la Biblia. Simplemente fábulas, cuentos, cosas de superación personal, cosas de prosperidad, milagros. ¿Y Dios? ¿Dónde está ese Dios de los milagros? ¿Dónde está ese Dios que prospera? ¿Dónde damos a conocer ese Dios que provee? Hoy en día, como decimos, simplemente las congregaciones no tiene trabajo, venga, que acá le ayudamos a conseguir trabajo. Está pasando necesidades económicas, venga, que acá le damos una remesa, acá le damos un mercadito. Venga, que acá le damos cafecito para que desayune. Simplemente satisfaciendo necesidades físicas, necesidades económicas o incluso emocionales. Tiene problemas, venga, acá lo abrazo. Yo acá le toco la cabecita, acá lo acaricio. Pero nos hemos olvidado de las necesidades importantes que son las necesidades espirituales. El dar a conocer a ese Dios verdadero. Muchos estamos tal vez al estilo del resto del pueblo, queriendo mandar a nuestros líderes, queriendo que nuestro pastor o nuestra pastora haga las cosas como a nosotros se nos da la gana. Muchos estamos en ese nivel de pueblo exigente, de pueblo mediocre, de pueblo que simplemente pide, exige y que no da nada. Y otros estamos a nivel de Aarón. Tal vez líderes, tal vez pastores, tal vez líderes, tal vez discípulos, pero que se dejan mandar de otros, pero que simplemente se dejan influenciar por otros, que no dan a conocer a ese Dios verdadero, sino que simplemente hacen caso y mantienen a la gente contenta. Dios no nos ha llamado a mantener a nadie contento. Dios no nos ha llamado a multiplicar las iglesias. Es Él el que lo hace. Nosotros estamos llamados a sembrar la semilla, a compartir la palabra de Dios, a dar a conocer las grandezas de ese Dios verdadero. Y Dios es el que trae el crecimiento a esas congregaciones, a esos lugares. Aquellos discípulos le decían a Jesús, Señor Jesús, es que tu palabra es dura, la gente se está yendo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les respondió? Diciéndoles, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante, pueden irse. Para nosotros diríamos, ay no, qué palabra tan dura, ay no, qué palabra tan fuerte. Pero era el mismo Señor Jesucristo, porque Él sabía que aquellos que no comparten la visión, que aquellos que no están del lado de Él, que no le estorben. Hoy nosotros tal vez tristemente estamos en ocasiones al estilo Aarón, sacerdotes, pastores, líderes, pero mediocres, dejándonos dominar por lo que los demás quieren. Simplemente agradando a hombres y olvidándonos de agradar a Dios. Cristianos de muchos años, pero alejados de la presencia de Dios. Hoy Dios entonces nos hace a cada uno de nosotros
ese llamado de atención. Hoy Dios quiere abrirnos los ojos ante eso, de que entendamos que es Él el único Dios, el único digno de honor y de gloria. Que entendamos que es Él el único causante de los milagros, que no es el pastor, que no es la pastora, que no es el siervo, que no es la sierva, que ninguno de nosotros somos nada si Dios no está presente. En vano vela la guardia, dice la palabra, si Dios no está presente. En vano trabajan los constructores si Dios no está presente en esa edificación, en esa casa. Hoy Dios quiere que entendamos que no importa cuántos años llevemos siendo cristianos, que no importa qué cargo tengamos dentro de la congregación. Puede ser que tal vez por primera vez hoy nos estemos congregando, o puede ser que tal vez llevemos ya muchos años congregándonos. Pero Dios nos quiere hacer entender que no importa el tiempo, no importa el cargo, que lo único que realmente importa es buscar la presencia de Dios, es poder acercarnos a Él, que nuestros ojos no están puestos en los hombres, que debemos poner nuestra mirada en Dios. Honramos a nuestras autoridades humanas, honramos a nuestras autoridades civiles como es mandato de la palabra. Obedecemos a Dios y al mismo tiempo obedecemos también a las personas, a los líderes eclesiales, a los líderes también seculares, porque es un mandato de Dios el honrar a las autoridades, el obedecer, pero siempre reconociendo que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a nuestro Padre Celestial. No importa entonces cuál sea tu situación, no importa cuánto tiempo lleves esperando ese problema. Aprende a confiar en Dios, aprende a vivir ese proceso con Dios, pero sobre todo aprende que todo lo que recibimos en nuestra vida no viene de parte de las personas, sino que todo viene de parte de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, el tiempo se pasa súper rápido. Cuando entendemos que es Dios y que esperamos en Él, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, porque sabemos que Dios nos dará la victoria, que Dios dará a nosotros las cosas conforme a su voluntad. Cuando entendemos eso, aceptamos su voluntad cualquiera que sea. A veces tal vez una voluntad dolorosa para nosotros puede ser. A veces oramos por algo y las cosas se dan de una forma distinta, que nos puede causar dolor, que nos puede causar llanto, que nos puede causar tristeza. Pero a pesar de todo sabemos que Dios está presente, aún en medio de la muerte, aún en medio de ese problema, aún en medio de esa dificultad. Dios obra y lo hace con poder. Así que aprendamos a esperar en Él, aprendamos a confiar en Él, porque solamente si confiamos en Él, lo tendremos todo. Buscamos el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Amén. Mis hermanos, es un gusto poder compartir esta palabra en esta noche. Recuerden que somos un ministerio de estudio de educación bíblica y por eso entonces lo estudiamos de manera secuencial. Démosle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial en esta noche. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, gracias Señor te damos por esta palabra maravillosa. Y te pedimos perdón, Señor, si nos hemos alejado de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez hemos hecho parte de ese pueblo mediocre, exigente, que se victimiza y que solamente exige, Señor. Perdónanos, Padre, si solamente hemos buscado satisfacer nuestras necesidades, Señor, físicas o económicas, y nos hemos olvidado de ti, oh Dios. Perdónanos si como líderes, tal vez hemos sido líderes mediocres, que nos dejamos influenciar, que solo buscamos agradar a las personas, pero que nos olvidamos de ese agrado para ti, Señor amado. Perdónanos si no nos hemos presentado como obreros aprobados delante de ti. Perdónanos si hemos sido personas inútiles, Señor. Perdónanos si sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, amado Dios. Hoy te suplicamos, mi Dios, que esa palabra se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, que seamos transformados a través de ella, Señor, y que reconozcamos, amado Dios, que solamente en ti podemos confiar. Que tu tiempo no es el nuestro, Señor, que tú tal vez te tardarás
el tiempo que tú consideres necesario, Señor, para darnos eso que tanto pedimos, bendito Dios. O que tal vez en tu decisión estará cambiarlo o no darnos eso, Señor, porque sabes que eso no nos conviene. Hoy confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú nos darás a cada uno lo que su corazón necesita y conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Enséñanos, oh Dios del cielo, a confiar en ti, Señor, a reconocer tu grandeza, Señor amado, a quitar nuestros ojos tal vez de los seres humanos y a poner nuestra mirada hacia ti, Señor, que todo lo que hagamos siempre sea conforme a lo que tú quieres, bendito Padre. Llénanos de ti, llénanos de tu amor, de tu gracia, Señor. Nuestras necesidades están en tus manos, Señor, y sé que tú las suplirás, pero conforme a tu voluntad. Pero sí te pedimos, Señor, que tu presencia descienda en gran manera, bendito Dios, que tú, Señor, nos abraces con ese abrazo de Padre que tienes para cada uno de nosotros, que nos permitas, oh Señor del cielo, recostar nuestra cabeza en tu pecho, Señor, que nos permitas recibir esas caricias tuyas, Señor amado, deleitarnos delante de ti. Padre Santo, gracias por esta noche, gracias, mi Dios, por las que hoy se han congregado en este lugar a través de estos medios, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Señor amado. Hoy declaramos miles de bendiciones, oh Señor, para todos los que estamos en este lugar, Señor, y consagrados para ti, bendito Rey. Padre Santo, hoy entregamos, bendito Dios, como manera de adoración, Señor, como manera de agradecimiento, ese diezmo, esa ofrenda, bendito Señor. Porque sabemos, Padre, que a través de ese diezmo, Señor, que llega a tu casa, bendito Dios, hay alimento en tu casa. Que a través de ese diezmo, de esa ofrenda que hoy entregamos, Señor, tú permites, oh Dios, que esa semilla sea esparcida hacia el resto del mundo, que estas plataformas, Señor, funcionen de la mejor manera, que haya, Señor amado, esa enseñanza, que haya ese estudio, bendito Rey, que tu obra se multiplique, bendito Padre Santo. Bendice, oh Dios, aquel dador alegre, Señor, aquel que da con gozo y con alegría, aquel que te honra, Señor, a través de esos bienes que tú mismo nos has entregado, mi Dios. Bendice nuestras manos, Señor, y que todo lo que hagan sea prosperado, Padre. Creemos en ti, Señor, y sabemos, bendito Dios del cielo, que tú eres santo y que tú eres maravilloso, que tú das semilla a aquel que quiere sembrar, bendito Rey. Confiamos en que tú eres ese Dios proveedor, confiamos en que tú eres ese Dios protector. Confiamos en que en ti, Señor amado, podemos echar todas nuestras ansiedades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre Celestial, amado Rey. Hoy bendecimos a todas las personas en esta noche y declaramos que tu presencia nos acompaña en todo momento. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera entonces finalizamos nuestro culto en casa. Recuerden que todos los días nuestro devocional, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto presencial en el Centro Comercial San Andresito en la ciudad de Pasto y también a nivel virtual si es que no te encuentras en esta ciudad. Los días lunes nuestra escuela de liderazgo a la cual estás cordialmente invitado. Los días martes y los días miércoles nuestros grupos de oración en las diferentes casas, día martes en el grupo de Aranda, día miércoles en el grupo de los fundadores. Si puedes acercarte a alguna de esas casas de oración, serás bienvenido. De lo contrario, te invitamos a que te unas a través de las diferentes plataformas. Dios los bendiga, los esperamos en nuestra próxima emisión.